Hey, ¿qué pasa mi gente? ¿Cómo vamos? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Lo que leíste en el título es totalmente cierto, no es ningún tipo de clickbait y quiero mencionarte las razones de por qué no debes leer libros. Tienes que dejar de hacerlo. Te lo explico. Yo comencé a leer hace casi 4 años, después de salir del colegio, porque la verdad en el colegio nunca me gustó ni me interesó leer, precisamente porque los libros que recomendaban eran muy aburridos o no me traían nada de provecho. Simplemente era leer por memorizar lo que dicen ahí y plasmarlo en una hoja para algún examen o para alguna tarea. Pero cuando comencé a leer, empecé a leer todos los libros de desarrollo personal, de finanzas personales, de negocios, de dinero, de pensamiento, de todo lo que tiene que ver con desarrollarte personalmente, cómo mejorarte como persona, cómo tener relaciones sociales, y esos libros me han ido cambiando la vida. ¿Cuál fue el error que yo hice? Yo leí muchos libros, prácticamente en un periodo de un año, o sea, cuando salí del colegio, el año siguiente, creo que estaba leyendo más o menos de 3 a 4 libros por mes, que era una cantidad pues muy brutal si la comparamos con el promedio de libros que leemos las personas. Y leía toda esa cantidad de libros, los leía 1 o 2 veces, leía montones de libros, pedía libros prestados porque obviamente no tenía presupuesto para comprar todos los libros, los que podía comprar los compraba de segunda, o sea, de cualquier forma los intentaba leer. Unos los descargaba en PDF, aunque no me acostumbré mucho a leer digitalmente. Pero lo que voy aquí es que yo solamente hacía eso, solo leía, acumulaba información porque prácticamente es lo que todos nos enseñan. En el colegio, en la universidad nos enseñan a que tenemos que devorar libros, documentos, textos, todo, pero es para retener información. Nunca nos enseñan a cómo aplicar esa información. Entonces, ¿qué pasa? Allá nos enseñan a leernos ni sé cuántos libros, ni sé cuántos guías, todos los textos, videos, lo que tú quieras, para poderlas procesar en nuestra mente, almacenarlas y después literalmente escupirlas en un examen o en una hoja. Y esto lo que hace es simplemente que aprendamos a ser buenos memorizando. Pero por eso es que siempre nos vamos a ver estancados, porque vamos a saber que tenemos mucho conocimiento, en su mayoría es abstracto, que no tiene ningún sentido, pero tenemos un conocimiento el cual solamente su único fin es lograr pasar a un grado superior, pasar a la universidad, graduarnos, etc. Vale, una vez entiendes esto, ya sabes por dónde voy cuando te digo que no debes leer un libro. Lo más práctico que tú debes hacer cuando lees un libro, no solamente es leer varios libros o que te recomienden montones de libros y que leerlos todos, que audiolibros, que todo eso, porque eso te va a saturar de información y no vas a tener un camino exacto de por dónde apuntar. Es lo mismo que si tú pides una dirección o una opinión y no solamente le haces caso a una persona, sino que tienes 50 puntos diferentes de vista, entonces tú vas a estar, te mandan por aquí, después otra persona dice no, mejor es por acá, y al final vas a terminar dando círculos y no vas a llegar a ningún lado. Esto es lo mismo con los libros, lo mismo con la información de donde tú la adquieras. Hoy es muy fácil adquirir información, no tiene que ser exactamente un libro físico, puede ser por internet, videos en YouTube. La información ahora está totalmente gratis, pero son muy pocas las personas que de verdad la quieren buscar, porque la información de valor está en gran cantidad, pero no está en gran demanda. Casi las personas no buscan este tipo de información, porque son muy pocas las que nos preocupamos por desarrollarnos y por aprender todos los días. Retomando el tema, prácticamente hace 4 años fue cuando comencé a leer muchos libros al año, y cuando digo muchos son demasiados libros al año, todos de desarrollo personal, pero como los leía 1 o 2 veces si acaso y simplemente me centraba en cantidad, leer mucho, entonces una que otra cosa sí se me iba quedando, la iba intentando aplicar, pero nunca eso ha sido un gran cambio más allá de coger ese hábito de la lectura. Es más, incluso también me hice un pequeño curso de lectura rápida para poder leer en menos tiempo libros, para poder acumular muchos más a lo largo de mi vida. Eso era lo que yo pensaba que me iba a traer más éxito, pero después me di cuenta que no, porque literalmente leía muchos libros, pero si tú me preguntas de cuáles me acuerdo o de qué cosas prácticas, son muy poquiticas cosas y si las aplicaba te diré que no. Cuando comencé este nuevo cambio, pero hacer un cambio de verdad, enfocado, con un enfoque claro, con un propósito claro, es cuando de repente miras el camino y miras el final del túnel, o sea, miras al final, se te va toda la neblina y tienes un enfoque tan claro que sabes exactamente qué es lo que quieres. Entonces vas a saber cuál es el camino, por dónde tienes que ir y no tienes más distracciones. Así tienes que tomar un libro, que no tengas muchos libros y mucha información y simplemente se convierta en eso, en una información vacía que solamente llena un espacio en tu cabeza, en tu cerebro y se va a quedar ahí almacenado por el resto de tu vida. ¿Qué es lo que debes hacer? Debes coger un libro, el que más te llame la atención, el que más conecte contigo, el que más te sientas identificado y el que más, esto es lo más importante, y el que más te vaya a ayudar a crecer y desarrollarte en lo que tú quieres mejorar, en el que más te va a sacar adelante, te va a cambiar totalmente tu vida. Una vez tengas este libro, no solamente lo vas a leer, sino que lo vas a estudiar, lo vas a aplicar, lo vas a subrayar, a rayar, a sacar notas, vas a hacer absolutamente todo lo que haga falta para que esa información te quede aquí en tu cerebro y aparte la puedas sacar a la acción, o sea, la puedas sacar a la práctica. Todas las páginas que diga el libro, léelo la primera vez, normal, la segunda vez lo lees, vas subrayando, después lees sobre lo subrayado y vas sacando apuntes. Es la forma de repetición en la cual nosotros más fácil vamos a aprenderlo. Y en la repetición también va la práctica, no es únicamente leerlo y memorizarte todo el libro, saberte cuántas páginas tiene exactamente. De eso no se trata el punto. El punto se trata de que lo leas tanto
de que saques apuntes y de que empieces a aplicarlo. Si son libros de desarrollo personal, sobre todo, que son los que más te van a servir, estos libros, si no los aplicas, vas a quedar en las mismas. Es como si tienes una gran idea o como tienes una idea de negocio de una empresa súper genial que dices que a nadie se le ha ocurrido y que la quieres hacer, pero nunca la terminas haciendo, simplemente se queda en eso, en una idea. De eso no te sirve de nada. Lo que tienes que hacer es tener el enfoque claro, ese deseo de aprender más y ese deseo real de mejorar. Cuando tú tienes eso y lo combinas con acción, tienes que tomar acción desde el primer día. No importa si estás preparado o no, simplemente toma acción y en el camino te vas preparando. Esto lo puedes aplicar absolutamente para todo, no solamente para leer libros y para poder transformar tu vida gracias a ello. Cuando tengas claro este concepto de cómo debes leer un libro, que prácticamente ya no sería leer un libro, sería estudiar un libro o sería encarnar un libro. Cuando tú haces esto, vas a notar un cambio brutal y no tienes que pasar muchos años. Es lo que yo te digo. De 4 años devorando libros, leyendo de todo lo que pueda haber de desarrollo personal, te puedo decir que en estos 2 meses, donde solamente me enfoqué en un libro y lo comencé a aplicar desde el primer día que lo empecé a leer, me ha cambiado mucho más y he cambiado yo mucho más como persona. He superado muchos más miedos. Mi mentalidad literalmente ha cambiado muy drásticamente en estos 2 meses, más que en los 4 años que empecé con todo el tema de desarrollo personal, con el tema de finanzas, de mentalidad, porque nunca lo llevaba a la práctica. Era muy poquito lo que lleva a la práctica. Obviamente, leer tantos libros se te va a quedar algo, y en algo sí vas a cambiar en comparación de si no estás leyendo absolutamente nada de valor. Pero no hay nada, y te lo digo por experiencia, como estudiarte un libro, repasar, sacar apuntes, las veces que tú quieras y que tú necesites, con tal de seguirlo poniendo en práctica. Si haces todo esto, y esto lo aplicas no solamente en el campo de lectura, como te digo, sino en todo lo que tú aprendas, todos los nuevos conocimientos que tú adquieras, absolutamente todos los campos de tu vida, si los tomas práctica y si tomas solo una cosa, pero la haces tan bien y te vuelves el mejor en ello, vas a mejorar mucho más rápido que si quieres abarcar mucho y no te centras exclusivamente en algo. Simplemente tienes mucha información y tienes un poquito de todo. No vas a avanzar tan rápido como si te centras en una sola cosa, en tu propósito, en lo que tengas tu mentalidad y tu enfoque totalmente concentrado en ello y lo revientas. O sea, vas derecho por él a morir en todo lo que sea en tu vida, no solamente en los libros. Y bueno, este era el otro hábito del que yo te quiero hablar, de leer. Pero no solamente el hecho de leer libros, como te mencioné, sino más bien de educarnos. El hecho de que nosotros tengamos información, pero que no se quede en información vacía, como siempre nos lo han hecho creer desde el colegio, desde la universidad, sino que sea una información práctica, que lo que tú leas, lo que tú aprendas en un video de YouTube, en un podcast, en donde tú quieras buscar la información, hazlo práctico. Si no comienzas a tomar acción desde el día 1 en que empiezas a adquirir esa nueva información, no vas a notar un cambio muy drástico. Es más, ni siquiera puedes notar ningún tipo de cambio y vas a echar la culpa a la información o a quien te esté dando esa información. Tienes que aprender a tomar la responsabilidad tú de tus actos y de tu vida. La información, vuelvo y te repito, está en gran cantidad y gratis por internet ahora con la facilidad que hay, pero solamente está en tus manos aplicarla y solamente depende de ti si va a dar o no un cambio en tu vida. Sin nada más que decirte, recuerda que tienes que dejar de leer y tienes que empezar a actuar. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.